Pues bueno, muy buenas tardes con todos. Vamos a ir empezando. Ya se irán uniendo los demás colegas que están inscritos. A ver. Hola, Hola, Frankie, ¿cómo estás? Buenas ¿qué tardes. tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Se me ¿Qué ve bien? tal? ¿Se me escucha bien? ¿Todo bien? Muy bien, espero que todos estén bien. Y Genial, sí. pues bueno, eh, agrade- claro, agradecerles por el Se escucha un poquito hecho de. entrecortado, ¿eh? Os escucho un poquito entrecortados. No sé si eso... ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Frank, licenciada Ángela. Sí, Hola, está ¿Me escuchando, escuchas licenciada bien? Ángela, un poco sí, intercortado. te escucho mejor a ti, ¿sí? Hola, ¿se me escucha El bien? mío se escucha Sí, entrecortado, Sí, ¿sí? sí, sí. Sí, ok, ok. Ok, ¿ahora me escuchan mejor? Ahora mejor, ahora sí. sí. Algo mejor, sí. ¿Qué tal? ¿Me escuchan mejor? Sí, Sí. ahora creo que Ok, mejor, sí. vale. Ok. Perdón, las cosas del internet y esas cosas. Sí, sí, Espero que no, estén muy bien pues todos. Soy la licenciada Ángela de Neuropediatric. Y bueno, les quiero dar la bienvenida a todos a darse esta cita esta tarde, sábado, para poder escuchar un poco de este tema que definitivamente es interesante para todos los que abordamos la área pediátrica. ¿Sí? En esta oportunidad estamos gratamente acompañados del profesor Francisco Rocher, ¿no? Desde la ciudad de España, quien tiene Ajá. muchos posgrados y grados en lo que es osteopatía. Entonces, cualquier duda, consulta que tengamos, Francisco va a estar al 100% porque es una persona que siempre absorbe mucho y nos da lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Francisco, bienvenido. Es la primera vez que nosotros tenemos una clase contigo. Es un Eh, gustazo, ¿Qué de tal? verdad. Un gusto. Gracias por invitarme. Un gusto estar aquí. Y bueno, un gusto, ¿no? Volver a Arequipa después de tanto tiempo. Perú, en realidad ya en el 2014 estuviste dictando acá una clase, ¿sí? Con una escuela de osteopatía. Sí, sí, pero bueno, en Arequipa estuve hace un montón de años, ahí haciendo de misión humanitaria de osteopatía. Sí, sí. Estuve ahí Claro, claro que sí. con los niños, además, con los niños, Bueno, trabajando con los niños ahí. Sí, sí. Un gusto. ¿Qué totalmente, hay tal? mucho por trabajar en el área de niños y donde se puede escuchar un Sí, poquito más, pues es claro, bienvenido y a bien, claro. ¿no? Pues Entonces, sí, sí. cuando tú ¿Cómo? nos digas, eh, Se Frank, corta un poquito, se corta. sí, en cuanto tú nos digas, empezamos. Claro, cuando queráis, sí. Voy a poner, Listo, entonces, sí, voy a poner la opción para presentación compartir pantalla. Sí, y supongo que compartiendo la pantalla, ¿no? Aparecerá sí. esto. Un momento. Eh, A ver, compartir la pantalla y vamos a... Listo. ¿Se ve bien ahora? ¿Se ve? ¿Se ve Sí, la pantalla? ¿Se ve la presentación? ¿Sí? sí, yo sí la veo. sí, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, pues empezamos. Sí, ¿Sí? cuando Empezamos. gustes. Ok, muy bien. Gracias. Bueno, gracias. Gracias por invitarme, lo primero. Gracias Perú, gracias Arequipa. Bueno, yo soy Frankie Rocher. Bueno, soy osteópata. Ya llevo varios años en todo esto y bueno, un campo que me dedico bastante y me interesa mucho es el trabajo con los niños. La verdad es que
Siempre ha sido para mí la osteopatía, desde que la conozco, una medicina, ¿no? Que sabía primero que podía ayudar muchísimo a los niños por todo lo que leía y mucho más. Y bueno, y con los años lo he ido comprobando, ¿no? Que es así. Y bueno, primero me gustaría hablar con ustedes de lo que es la osteopatía, ¿no? La verdad es que esta charla, y dado también un poquito en el momento actual que estamos, ¿no? En el mundo y todo, ¿no? Eh, quería llamar esta charla, la osteopatía es una medicina del futuro, realmente. Es una medicina que bueno, dentro de poco ya va a hacer 150 años, bueno, decir que se creó tampoco sé si es adecuado, ¿no? Pero sí, por lo menos, decir que ese día Andrew Taylor Still, ¿no? El 22 de junio del 74, por lo tanto, ahora en julio hará 150 años, que dijo esto, ¿no? He descubierto algo y quiero compartirlo con el mundo, ¿no? Es curioso también, ¿no? Porque ese día él estaba súper entusiasmado, incluso algunos dicen que estaba como iluminado en ese momento, pero la verdad es que casi no le hicieron ni caso. Creo que pensaron un poco que el hombre estaba medio más allá que aquí. Entonces, bueno, y qué curioso, ¿no? Porque han pasado los años y sigue ahí la osteopatía, la gente cada vez la conoce más y cada vez está más entre nosotros, ¿no? Yo, bueno, la he querido llamar y cada día la veo más como una medicina del futuro, ¿no? Y ahora voy a hablar un poquito por qué la veo así también, ¿no? A ver, un momentito que pase bien las... Ok. Entonces, ¿por qué la osteopatía podemos decir que es una medicina del futuro? Porque lo primero que hace es mostrarnos que es la buena relación, ¿eh? Vivimos conforme pasan los años, ¿no? Y uno va indagando en la medicina y en la salud, yo me voy dando cuenta que la salud es el efecto de una buena relación en el cuerpo, pero también, ya no solo en el cuerpo, sino la buena relación que tiene ese cuerpo con el entorno que le rodea, ¿vale? Entonces, aunque la definición de la salud va a cambiar mucho, cada día decimos una cosa de lo que es la salud y lo que es la osteopatía, yo creo que esto a día de hoy, yo me identifico bastante con esto, ¿no? Y creo que la osteopatía, tal y como yo la vivo hoy en día, me muestra esto, ¿no? Que es la buena relación en el cuerpo. Primero, tiene- tenemos que tener un cuerpo que está bien relacionado entre sí, bien comunicado entre sí. Las distintas partes del cuerpo han de estar bien comunicadas. Y luego, un cuerpo capaz de adaptarse al entorno que le rodea, ¿eh? Entonces, por esto pienso que es una medicina del futuro, porque estamos entrando también poco a poco en un momento en el que la comunicación, las relaciones son básicas, ¿no? Para todo lo que estamos viviendo. Y la salud es una parte de ello, ¿no? De todo lo que estamos viviendo, ¿eh? Por tanto, pienso que el futuro de la salud, está ahí, ¿no? Está en esa relación, que hay en el cuerpo con el entorno, porque también, eh, tengo la sensación de que hemos vivido mucho una medicina que está como segmentada, está fragmentada, ¿no? Parece que hay una parte que se ocupa del sistema digestivo, parece que hay otra parte que se ocupa del sistema nervioso y, y así por partes, ¿no? Una parte se ocupa de la parte muscular, la otra parte se ocupa del sistema nervioso y claro, tenemos que empezar a ver que todo está comunicado entre sí en el cuerpo. Cuando vemos un cuerpo, el sistema nervioso está relacionado con los músculos cuando trabajan repercuten sobre el sistema digestivo, el sistema nervioso repercute sobre el sistema hormonal. Entonces, claro, todo está interconectado. No podemos, tenemos que empezar a cada día más como profesionales de salud a darnos cuenta de esto, ¿eh?
de lo importante que es la relación entre los sistemas, entre las diferentes partes de nuestro cuerpo, para que la salud se pueda expresar. Y esto va a ser algo importantísimo para el osteópata. Claro, todo esto, esta medicina de la que yo estoy hablando, eh, pienso que es posible cuando empezamos a darnos cuenta de que como personas estamos en sintonía con las leyes naturales, con las leyes de la naturaleza. Andy Taylor Steele, el padre de la osteopatía, continuamente hablaba de la naturaleza, estaba en contacto continuo con la naturaleza. En sus libros hay un montón de analogías todo el tiempo del cuerpo humano con la naturaleza. Entonces, claro, la osteopatía es una medicina que habla de esas leyes, que habla que quien la practique tiene que estar en sintonía con esas leyes. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día también estamos en una medicina y en una sociedad que va a un ritmo que no es el de la naturaleza, ¿eh? Y entonces, esto es importante también decirlo, ¿no? Porque la osteopatía, desde siempre, aunque a día de hoy es cierto que la época que vivía Newton Steel 150 años atrás al día de hoy, el mundo no es el mismo, el mundo de antes como es el de hoy. Pero la naturaleza sigue estando ahí y las leyes están ahí. Entonces, esto es importante. Cuando hablamos de osteopatía, tenemos que hablar de leyes naturales. eh, y quizá también es porque estamos viendo un mundo, una medicina hoy en día que se está alejando muchas veces de estas leyes naturales. Por ejemplo, una de las cosas que está ocurriendo continuamente es que queremos que las cosas ocurran ya, ¿no? La gente viene a las consultas, ¿no? Los pacientes, me duele la cabeza o me duele la espalda, Frankie, crújeme el cuello para que se me para que mañana pueda seguir yendo a trabajar, para que mañana pueda seguir yendo a entrenar, ¿no? Para que, no sé, hazme algo para que pueda seguir en este mundo que va tan rápido, que va tan acelerado. Y claro, pienso que si queremos vivir de esa manera, la medicina que vamos a vivir hoy en día es de esa manera, es decir, vivimos a base de pastillas, a base de remedios instantáneos, ¿eh? Es decir, me duele la cabeza, abro la caja, me tomo un medicamento y puedo seguir delante del ordenador. Pero esto no son las leyes de la naturaleza, ¿eh? La naturaleza tiene otro ritmo de las cosas. Entonces, cuando hablamos de osteopatía, tenemos que empezar a estar en sintonía con todo esto y comprender que esto es parte de la práctica diaria que tenemos en nuestro día a día. Y con los niños va a pasar lo mismo. Luego hablaremos de ello, pero si cuando viene un niño que no puede ponerse de pie, no es cuestión no sé, de ponerle un aparato o de darle un medicamento para que enseguida empiece a caminar. Todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría hablar brevemente de cuáles son básicamente esas leyes, ¿no? Cuando hablamos, las leyes de la osteopatía son las leyes de la naturaleza. Y esto es súper importante porque, por lo que estoy diciendo, porque nos estamos metiendo poco a poco en una medicina que no trabaja en sintonía con las leyes de la naturaleza, ¿eh? Entonces, me gustaría un poco brevemente hablar de esto, ¿vale? Primero, cuando hablamos de osteopatía tenemos que hablar qué leyes, qué principios rigen a la osteopatía, porque la osteopatía, si algo tiene, son unos principios de actuación, ¿eh? Entonces, por ejemplo, pensemos en este. La estructura gobierna la función. En la osteopatía siempre decimos que es la estructura, el terreno lo es todo para los osteópatas. No quiero decir que evidentemente está al revés, ¿no? La función, claro, que gobierna la estructura. Y bueno, los fisioterapeutas lo sabemos perfectamente, ¿no? Esto lo vivimos cada día. O cuando vamos al gimnasio lo vivimos cada día. ¿Qué quiero decir? Que si trabajo con un niño, por ejemplo, que evidentemente estoy trabajando con él haciendo ejercicios, voy viendo que su cuerpo va cambiando, ¿no? Esto está claro que funciona, pero para el osteópata
eh, lo que realmente es importante es la estructura, es ver cómo está el cuerpo, es decir, cómo está la anatomía, cómo está la anatomía del cuerpo. Esto es básico y para mí es algo imprescindible. Eh, ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, que al osteópata lo que le interesa es el coche, no le interesa la carretera por la que va a ir el coche. ¿Eh? Bueno, lo he estado hablando a veces con gente, ¿no? Si yo, si yo, por ejemplo, conduzco un coche que está nuevo, que está en buenas condiciones, y va por una carretera que está empinada, llena de piedras, si el coche está nuevo y en buenas condiciones, el coche sube bien. Pero ahora veamos esa carretera llena de piedras y que está toda para arriba, 10 años después con el mismo coche, ¿no? Entonces vemos que el coche ha cambiado ya, las ruedas ya no están como estaban, el embrague ya no tira igual, ¿vale? La potencia del coche, yo no entiendo mucho de coches, pero evidentemente el coche después de 10 años ya no está igual. Entonces, claro, empezamos a darnos cuenta de que vivimos en una medicina, hemos crecido en una medicina que siempre se ocupa de la carretera. Siempre se ocupa de decir, ok, pues puedo mejorar, voy a trabajar desde la función, voy a mejorar la función. ¿Qué voy a hacer? Me duele la cabeza, voy a darme un medicamento, para que me mejore la circulación y se me vaya el dolor de cabeza, ¿no? No puedo dormir, voy a darme un medicamento para que produzca unas sustancias químicas en mi cuerpo y me coja el sueño, ¿vale? Pero el osteópata no piensa así, ¿eh? El osteópata piensa Siempre. que el Venga, venga. cuerpo, que la, que la estructura, cuando alguien mira la naturaleza y mira el cuerpo humano y mira la estructura, salvo que esa estructura tenga un daño, pues no sé, un niño que ha nacido con una malformación, por ejemplo, ¿eh? Pero salvo que si esa estructura tiene toda la potencialidad para estar bien en salud, entonces nosotros, los osteópatas, lo que queremos es trabajar la estructura, ¿eh? Esto, por ejemplo, por esto yo ahora entiendo, o sea, por ejemplo, si hablando en el tema de los niños, ¿no? Si yo estoy en un centro pediátrico trabajando con los niños y, y viene un niño, por ejemplo, que tiene dificultades para digestivas, ¿eh? El médico me va a decir, dele tal medicación, ¿no? Porque esto va a actuar sobre la fisiología y va a hacer que la digestión mejore, ¿vale? Esto, por un lado, está actuando sobre la fisiología, pero también, por otro lado, a mí como osteópata digo, bueno, pero si ese cuerpo está en buenas condiciones, no podrá hacerlo bien, no podrá el proceso digestivo hacerlo correctamente si está bien, si los nervios están libres, si la circulación de la sangre circula correctamente. Entonces, ¿qué está fallando en la máquina? Y aquí, por ejemplo, también cuando trabajamos con los niños, si yo, por ejemplo, veo un niño que no tiene fuerza para caminar, que no tiene fuerza para ponerse de pie, mi compañero fisioterapeuta de al lado me va a decir, mira, vamos a hacer una serie de ejercicios, una serie de proceso de rehabilitación y el niño va a mejorar en el trabajo. Y yo voy a decir, ok, perfecto, genial, seguro que le va a ayudar todo lo que vas a hacer. Pero yo como osteópata quiero mirar el cuerpo pensando que ese cuerpo, si no tiene la fuerza para ponerse de pie, si no tiene la fuerza para poder caminar correctamente, es porque hay algo en ese cuerpo que se lo impide. Entonces, cuando pienso así, estoy pensando como un osteópata y entonces estoy pensando en que a mí lo que quiero es ir a ver la estructura del cuerpo. Lo que quiero es ir a ver cómo está la máquina, cómo está el coche. Ya no me interesa tanto cómo está la cuesta o cómo está la carretera. Aunque claro que no es lo mismo conducir por una autopista que conducir por un sendero lleno de piedras. Pero como osteópata, creo que es algo interesante que la osteopatía aporta mucho a la medicina de hoy. Queremos que la estructura cambie, queremos que cambie el terreno.
por eso ahora entiendo, porque eh, hay una anécdota, ¿no? Cuando Andrew Taylor Steele enseñaba la osteopatía en su escuela, él iba por las clases, ¿no? Y muchas veces, bueno, esta anécdota la hemos contado un montón de veces, pero eh, entraba en la clase y de repente muchas veces no le gustaba lo que había en la pizarra, la borraba y decía, no, la osteopatía es anatomía, anatomía y más anatomía. Claro, yo ahora lo entiendo. No es que sea solamente anatomía, pero es lo que yo pienso o interpreto que quería decir, es que lo importante es el terreno, es la anatomía. Conoce el terreno, conoce la estructura para poder trabajar en ella. ¿Eh? Por eso los osteópatas hablamos tanto de que la anatomía es tan importante para nosotros. ¿Eh? Entonces ahí está el gran aporte del osteópata. ¿Eh? Entonces, bueno, una de las leyes de la naturaleza es esta, ¿no? La estructura gobierna la función. Pero luego también tenemos la interconexión. Todo está interconectado. En la naturaleza, todo está interconectado. Lo que ocurre en el mar, tarde o temprano, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, es algo muy sencillo. Yo vivo aquí cerca del agua. El agua cambia ¿no? Cambia de color, cambia de pureza, ¿no? Pero tal y como está el agua, luego va a repercutir en la arena. Y luego la temperatura del agua va a repercutir luego en lo que ocurra en el cielo. Va a repercutir si al día siguiente va a hacer más calor, va a repercutir en si va a hacer más viento, menos viento. La naturaleza nos enseña esto, ¿no? Cuando la vemos. Y esto es lo que hacía Andrew Taylor Steele, ¿no? Cuando visualizó la osteopatía. Wow, todo está interconectado. Yo estoy aquí en la montaña viendo, y fíjate lo que ese pajarito hace, coge el alimento, lo lleva al nido y luego lo que ocurre en el nido repercute en el árbol. Todo está interconectado. Entonces, él se preguntaba, ¿esto no podrá, no ocurrirá igual en el cuerpo? Porque si somos naturaleza, si somos parte del entorno, claro, esto está actuando también en nosotros. Entonces, claro, desde esta forma de verlo, claro, el osteópata empieza a decir, wow, es que lo que ocurre en el cuello, lo que ocurre en la cabeza, también está relacionado con lo que ocurre en la pelvis. Lo que ocurre en la pelvis está relacionado con lo que ocurre en los miembros inferiores. Entonces, claro, empezamos a ver que cuando el paciente, cuando el niño viene a vernos y tiene, por ejemplo, pues, no sé, un problema en el tobillo, que le falta la fuerza en el tobillo, pues no solo la medicina habitualmente, o a mí lo que he visto que me enseña es, por ejemplo, pongamos este ejemplo del tobillo, ¿no? Me dice, ok, pues le voy a dar unos ejercicios para que vaya al gimnasio, y fortalezca el tobillo. Ok, está genial. Y voy al gimnasio y fortalezco el tobillo. Y me siento mejor del tobillo. Pero desde esta mirada de interconexión e incluso de estructura, también tenemos que plantearnos por qué ese tobillo, qué hay en el tobillo. Hay otras partes del cuerpo que están haciendo que ese tobillo no recibe la fuerza para tener esa función correcta. Entonces, claro, cuando empiezo a ver estas cosas, empiezo a decir, wow, el tobillo no tiene fuerza, pero es que a lo mejor tengo que ver la pelvis, a lo mejor tengo que ver las lumbares. Y si sigo subiendo, en el caso de los niños, a menudo tengo que ver el cráneo. Qué curioso que le trabajé el cráneo al niño y 2 semanas después vino la mamá diciéndome, mira, ha empezado a gatear, o ahora se pone de pie y antes no se ponía de pie. Y yo pensé, claro, es que ese niño, la sabiduría innata estaba dentro de él. La fuerza innata está dentro de él para poder empezar a gatear y para poder arrastrarse y ponerse de pie. Pero claro, el cráneo estaba bloqueado, no permitía que la fuerza del sistema nervioso actuara. Entonces ahora, cuando he liberado el cráneo, empiezo a darme cuenta que ese niño por sí solo empieza a levantarse. Entonces así es como yo como osteópata pienso. ¿Eh? Entonces tenemos que ver que esa interconexión que hay en el cuerpo humano, como las diferentes partes del cuerpo. ¿Eh? ¿Por qué toco un cráneo a un niño
y ese niño empieza a ir al baño. La gente se queda mirando, ¿y qué tiene que ver la cabeza con que el niño vaya al baño? Pues claro, tiene mucho. Si empezamos a estudiar el terreno, la estructura, empezamos, por ejemplo, a ver que en el cráneo está el nervio vago, que es el que rige el sistema parasimpático. Claro, si le doy la oportunidad al nervio vago para que trabaje, el sistema digestivo me mira, mira hacia arriba el nervio vago y dice, gracias, ahora tengo la motilidad que no tenía, ahora puedo ir al baño. Entonces, esta es la manera, ¿eh? Porque llevo yendo, por ejemplo, pongamos este ejemplo, un niño que no va al baño, una persona que no va al baño, cuando el trabajo del osteópata mira, trabaja en el cráneo, el sistema digestivo mira para arriba y dice, ok, gracias, porque ahora el nervio vago me puede enviar las señales, porque no vayas la de meses que llevo yendo a la herboristería a buscar una infusión, para que me haga ir al baño. Pero es que, claro, como el nervio vago estaba bloqueado, ya me puedo tomar todas las infusiones que quiera, ya puedo cambiar todas las dietas que quiera, que no voy al baño. Lo que me hace falta es que mi cuerpo tenga la capacidad para poder trabajar, ¿eh? Y ahí es donde la osteopatía le interesa trabajar, ¿eh? Esa es otra de las leyes de la osteopatía, la interconexión. Luego también estamos en la buena circulación de la información. El cuerpo está lleno de informaciones. Los fluidos nerviosos llevan las informaciones los fluidos, perdón, corporales. Tenemos desde el fluido cefalorraquídeo, la sangre, eh, el sistema linfático, todos los fluidos han de poder circular correctamente. ¿Por qué? Porque la sangre de esa manera lleva la información, ¿eh? Todos los fluidos llevan las informaciones químicas al cuerpo, ¿eh? Si, por ejemplo, en el caso de un niño que no respira, ¿eh? Si esa sangre no está llevando correctamente, por ejemplo, a los pulmones, pues claro, esos pulmones dirán, ¿dónde está mi oxígeno? ¿Dónde está esa sustancia que necesito? No necesito que me des un pinchazo para que de repente mis pulmones puedan empezar a trabajar. No, lo que necesito es que me llegue la información, que me llegue la sangre. Entonces, desde esta mirada, cuando un osteópata ve a un niño que tiene problemas respiratorios, por ejemplo, empieza a mirar la caja costal, empieza a mirar la columna dorsal, empieza a mirar la columna vertebral y empieza a encontrar un montón de obstáculos que impiden que la sangre llegue bien a los pulmones. Entonces, claro, así es como trabajamos los osteópatas desde este punto de vista. La información, ha de llegar, las hormonas, lo importante que es. ¿Cuántas veces trabajamos a nivel craneal en la gente? Y en el caso de las mujeres, me trabajaste el cráneo y a los 2 meses, mira, ya tengo la menstruación regulada. ¿Y qué tiene que ver eso? Claro, yo como osteópata que he estudiado el cuerpo, digo, claro, es que en el cráneo está la hipófisis. Entonces, cuando hemos regulado el cráneo, se ha regulado la hipófisis y fíjate, ahora el ciclo hormonal está mejor. Entonces, lo importante que es que las informaciones lleguen de un sitio para otro en el cuerpo, a través de los fluidos, pero también a través de la sangre, perdón, de los nervios. Como he dicho antes, la potencia, la información nerviosa, qué importante es, ¿no? En los niños, en el caso de la fuerza, pero por ejemplo, en los niños, en el caso del aprendizaje. ¿Eh? Si trabajamos a nivel craneal en un niño, ¿por qué no le puede mejorar la circulación sanguínea, en los lóbulos temporales y que su capacidad de memorización mejore, su capacidad de atención para estar en la escuela mejore? Entonces, claro, empezamos a ver que los nervios también tienen muchísima información, repercusión en la fuerza, pero también en el envío de las informaciones en el cuerpo. Entonces, bueno, aquí yo personalmente, que he trabajado, con atención temprana años y con niños que no van bien en la escuela, mientras, no sé, mientras la psicóloga está trabajando con él o la logopeda. Pongamos, por ejemplo, este caso de la logopeda, ¿no? Me viene la logopeda y me dice, mira, yo estoy trabajando con este niño que no trabaja bien. ¿Tú como osteópata puedes hacer algo? Y yo digo, bueno, voy a ver la estructura, a ver qué me dice la estructura, porque la función ya la estás haciendo tú.
yo ya estoy, la logopeda ya está trabajando con el niño en el habla, pero entonces yo cuando trabajo en el cráneo digo, fíjate, aquí en los temporales me encuentro con el nervio de la lengua, en los nervios del habla, que están bloqueados, que no pueden hacer bien la función. ¿Eh? Entonces, mi trabajo está ahí, en liberar esos nervios, para que cuando la logopeda coja al niño, yo pueda, ese niño tenga la potencialidad para hablar bien. ¿Eh? Entonces, bueno, y finalmente vemos que somos energía, estamos en un cuerpo que somos materia y es energía, como vamos a ver. Luego hablaré un poquito más de ello, pero la energía también es súper importante, porque la energía es información también. Entonces, bueno, lo importante que es que toda la información circule correctamente. Y bueno, aquí también estamos con otro de los principios, ¿no? De la osteopatía, la farmacia está en el cuerpo. Esto lo decía Steele todo el tiempo, ¿no? Vale, quizá no, seguro. Es verdad que la época de Steele, cuando hablo de la época de Steele, hablo pues, del lejano oeste, ¿no? De ese momento en que, bueno, la medicina, él vivió un momento histórico, ¿no? Donde la medicina, pues a veces casi mataba más que curaba, ¿no? Que daba un remedio y a lo mejor la persona no sabía si iba a morir al día siguiente o iba a vivir con el remedio. Claro que la farmacia hoy en día no es la de entonces, ¿no? Y muchas veces un medicamento a tiempo nos salva la vida, ¿eh? Pero como osteópatas, cuando pensamos que la farmacia está en el cuerpo, estamos pensando que todas las sustancias químicas para la salud están en el cuerpo, que cuando permito que ese cuerpo tenga una buena circulación, la sangre está llevando a donde tiene que llegar con todo su armamento químico. Por lo tanto, ese cuerpo va a producir las sustancias químicas que necesita, va a producir los antibióticos que necesita, va a producir las hormonas que necesita. Entonces, esto es muy importante, ¿eh? Porque cuando hablamos de sangre, también hablamos de farmacia, de que si como osteópata estoy permitiendo que la sangre circule correctamente, tanto que vaya como que vuelva, también estoy permitiendo que todo el botiquín que lleva la sangre también llegue correctamente a donde tiene que llegar. Y bueno, cuando hablo de farmacia, claro, también tengo que hablar de autorregulación, de autocuración. Autocuración, ¿por qué? Otra de las leyes de la osteopatía es que el cuerpo tiene la potencialidad para curarse a sí mismo. Si la máquina está en buen estado, tiene la capacidad de autorregularse. Claro, aquí también entramos en la autorregulación. La autorregulación quiere decir que ese cuerpo necesitará atravesar un proceso para poder luego estar bien. ¿Y esto qué quiere decir muchas veces? Que a lo mejor ese cuerpo necesita cansarse, ¿eh? Necesita estar cansado, necesita irse a dormir, ¿eh? Para poder luego sanarse, ¿eh? O a lo mejor ese niño necesita pasar una fiebre para que al día siguiente esté completamente sano y se vaya a jugar al fútbol, ¿eh? Pero claro, vivimos en una medicina hoy en día y en un mundo que se olvida de la autorregulación, como he dicho al principio, quiere que las cosas sean ya, ¿eh? Ya, mañana tengo que estar bien para irme a trabajar. Mañana tengo que estar bien para poder jugar el partido. No, señor, el cuerpo tiene sus procesos y tiene su tiempo también, ¿eh? Tiene una autorregulación. Por eso, por ejemplo, una de las cosas que vemos, y que yo he visto mucho a veces, es que la gente enferma en las vacaciones, ¿eh? La gente se va de vacaciones y cuando para es cuando el cuerpo dice, ok, ahora te vas a enterar. Y ahora al día siguiente me quedo enganchado de la espalda o estoy tan cansado que no me puedo ni mover, ¿eh? Entonces esto ocurre. Muchas veces cuando trabajamos en osteopatía nos encontramos con que el cuerpo empieza a autorregularse, ¿eh? En los niños pasa a menudo. Yo una de las cosas que les digo a los padres es, por ejemplo, no sé, imaginaros que he estado trabajando con un niño a nivel hepático y le digo a la madre, fíjate, porque a lo mejor esta noche tiene fiebre. Toda la suciedad que había en el hígado y que ahora sale a la sangre,
va a provocar que ese cuerpo necesita esa fiebre para quemar todas esas toxinas que salen al cuerpo. Y ese niño igual mañana necesita descansar, está más cansado de lo habitual. Entonces, el cuerpo necesita la autorregulación, la autocuración, ¿eh? Y esto es muy importante para la osteopatía, ¿eh? Y bueno, aunque no paro de hablar de él, es importante, ¿no? Recordar que la osteopatía es una medicina, ¿no? Que la creó Andrew Taylor Still, era un médico, bueno, dicen que era médico, aunque bueno, evidentemente en aquella época no había universidades como hay hoy en día, ¿no? Pero aunque también habla mucho de que Andrew Taylor Still, cuando fue a las facultades de medicina de aquel momento, salió un poquito espantado, ¿no? De todo lo que veía ahí, ¿no? Entonces, bueno, es una medicina creada por él, ¿no? Por Andrew Taylor Still. Y quería resaltar algo que cada día me llama más la atención, ¿no? Y que no se habla mucho de él, ¿no? Andrew Taylor Still fue una persona, era médico, pero estaba realmente conectado con los nativos americanos. Vivió más de 20 años con ellos. Incluso se dice que hablaba mejor el Shawnee, el indio nativo, que el propio inglés, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Que seguramente aprendió mucho de ellos, de lo que era el lenguaje de la naturaleza, el lenguaje de la enfermedad, el lenguaje de la salud, ¿eh? Yo pienso que los nativos americanos, bueno, y Perú seguramente tiene muchísimo que enseñarnos, ¿no? Con todo esto, con la cultura inca. Eran personas que si algo tenían y no tenemos hoy en día es que estaban en contacto con el entorno natural, sabían el lenguaje de la naturaleza, vivían cada día con ello, ¿no? Y Andrew Taylor Still vio todo esto y dijo, wow, esto me interesa, estas leyes me interesan, ¿eh? Entonces, por eso es tan importante, que la osteopatía siempre es una medicina que está en sintonía con la naturaleza, ¿eh? Así que bueno, medicina del futuro, ¿qué es un osteópata? Realmente un osteópata es alguien que aplica las leyes de la naturaleza mientras trabaja con sus manos. El osteópata es alguien que trabaja con las manos, ¿eh? Por tanto, lo que pasa es que cuando trabaja con las manos, la diferencia de un osteópata que trabaja con las manos, por ejemplo, un masajista, es que como osteópatas tenemos unos principios, tenemos unas leyes con las que trabajamos, unos conocimientos con los que trabajamos, ¿no? Ya he estado hablando antes de ello, de esas leyes, ¿eh? Pero el trabajo del osteópata es un trabajo manual. El osteópata es una persona, es un profesional sanitario, un profesional de salud que lo primero debe de conocer el terreno. Es ante todo, es un anatomista, pero claro que es un fisiólogo, conoce el cuerpo humano. Es alguien que conoce todos los procesos que actúan, toda la anatomía del cuerpo. Si el osteópata es una persona que trabaja en la estructura del cuerpo, quiere conocer ese cuerpo, cuanto más mejor, ¿eh? Por lo tanto, por eso la anatomía es tan importante. Pero aquí empezamos a darnos cuenta que el osteópata mira el cuerpo, ya no lo mira como un médico, ya no lo mira como un fisioterapeuta, como un masajista, lo va a mirar como un ingeniero, como alguien que ve un edificio y empieza a ver que ese edificio está interconectado entre sí, que las distintas partes del edificio se relacionan entre sí. No empieza a ver. Evidentemente, en la osteopatía hay gente que trabaja más en un aspecto, más en la pediatría, más en la ginecología, más, pero siempre manteniendo esa mirada de conjunto del sistema. No es como en la medicina hoy en día que el ginecólogo parece que solo mira la parte ginecológica, el sistema respiratorio solo mira el respiratorio. No, no. A nosotros nos interesa mirar el conjunto, aunque trabajemos en una parte del cuerpo. Y bueno, el osteópata, si es algo, también es un mecánico, es alguien que con sus manos
eh, toca la máquina, percibe la máquina y entonces quiere, primero la conoce, pero luego quiere aprender a manejar esa máquina, quiere aprender a tocarla, quiere aprender ¿eh? Y quiere, y cuando digo que lo comprende también como un filósofo, es porque, porque como un osteópata, cuando toca la columna, tiene una filosofía detrás de él. Este osteópata tocará la columna, un masajista que está al lado, un fisioterapeuta que está al lado, un médico que está al lado, tocará la misma columna y el osteópata va a comprenderla, va a mirarla desde otra mirada, incluyendo todos los principios de los que estoy hablando. ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, si algo le interesa al osteópata es conocer la vida. Todo lo que tenga que ver con la vida está relacionado con ser osteópata. Lo que pasa es que cada uno querrá conocer la vida en un aspecto o en otro, ¿eh? Como ahora hablaremos. Claro, el osteópata también es alguien que tiene un concepto de la salud, es un profesional de salud con un concepto de salud y de enfermedad. ¿Eh? La patología. Vivimos en un mundo, hemos crecido en un mundo que la patología, siempre hay que trabajar la patología. El médico da algo para la patología. Eh, Muchas veces en fisioterapia se nos enseña, ¿no? Tenemos este ejercicio para tal patología. Tenemos esta receta, ¿no? Para tal patología. El osteópata no puede mirar así el cuerpo, no puede ni mira así. La patología para el osteópata es el efecto de lo que hemos dicho antes, de una estructura que está en un estado que produce esa patología, que produce un efecto, que produce que la función esté alterada. Y claro, cuando nos ponemos así y la máquina no funciona bien, el diagnóstico del osteópata no es la patología, es las pequeñitas cosas. Es cuando el osteópata empieza a palpar, por ejemplo, a nivel de las cervicales, y dice, fíjate, aquí hay una pequeñita restricción hacia la derecha, hacia la izquierda. Fíjate, aquí este tejido está más duro que en el otro lado. Todos estos pequeños cosas, pequeños efectos, son las que luego el osteópata engloba, sintetiza y dice, ahora entiendo por qué a esta persona le duele la cabeza, ahora entiendo por qué a la persona no puede ir al baño, ahora entiendo por qué ese niño tiene dificultades en el lado izquierdo de su cuerpo o en el lado derecho. Son esas pequeñitas cosas las que con sus manos el osteópata va detectando. Y esas son las causas. ¿Eh? Por tanto, bueno, volviendo a la patología, el diagnóstico del osteópata no será la patología. Claro que conocemos la patología, pero no es la causa. Es decir, un osteópata no se puede basar en esta persona tiene tal enfermedad, entonces tengo tal receta. El osteópata palpa con sus manos y detecta las causas con sus manos. Por tanto, la salud, ¿qué es la salud para un osteópata? Hay una frase muy bonita de Steele que decía siempre, el objetivo del osteópata es encontrar la salud, no la enfermedad. ¿Eh? Entonces, la salud es un cuerpo que, como he dicho al principio de la charla, es un cuerpo bien comunicado. ¿Eh? Y algo que se comunica bien, es algo que tiene un buen movimiento. Por lo tanto, algo que va a guiar la salud en el osteópata es el movimiento, es percibir que ese cuerpo tiene un buen movimiento. El movimiento es la expresión de la salud, un movimiento que está en equilibrio. ¿Eh? Y la enfermedad, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad es un cuerpo que ya no puede adaptarse más. Vamos a ver, en el niño luego hablaré más de ello, pero en el cuerpo humano la gente viene con una enfermedad, viene que Frankie me duele la espalda y piensa que le duele porque hace una semana hizo un mal gesto en la oficina y le duele por eso.
¿no? Tu cuerpo ha dicho hasta aquí, porque lleva tal cúmulo de cosas que la semana pasada dijo, ok, tu compañero que se cuida bien o que tiene, que tuvo otra vida que tú, trabaja igual con el ordenador, pero tú ya no puede más. Entonces, aunque hagas el mismo trabajo que tu compañero delante del ordenador, ya no puede adaptarse más. Entonces empieza a doler la cabeza, empieza a tener fibromialgia, empieza a tener problemas hormonales en el cuerpo. Por tanto, cuando un osteópata ve la enfermedad, no ve como algo que ha sido inmediato, es algo que se ha ido creando con el tiempo. ¿Eh? Y esto es súper importante a la hora de trabajar en los niños también. ¿Eh? Pero luego voy a hablar un poquito más a fondo de esto. ¿Eh? Entonces, bueno, El jefe eh, va a la noche y lleva a las criadas. Al parecer les ofrece sus servicios de vez en cuando. Y entonces, oh, bueno, creo que las preguntas las haremos mejor al final, si les parece, ¿sí? Bueno, me gustaría hablar de lo que es un paso más en la osteopatía, ¿no? Un paso más en la historia de la osteopatía fue el trabajo craneal, ¿no? El trabajo craneal y yo lo llamo la osteopatía craneal porque realmente, bueno, fue este hombre, ¿no? Que vemos en la pantalla, William Garner Sutherland, quien aportó este trabajo al trabajo de la osteopatía. Lo que pasa es que luego con el tiempo todo esto se ha ido llamando terapia craneosacral o se le ha ido encajonando, ¿no? Nos encanta encajonarlo todo, ¿no? A las personas, darle el nombre de técnica craneosacral, ¿no? Pero bueno, la osteopatía craneal, tal y como la visualizó y la aportó este hombre, William Garner Sutherland, ¿qué es la osteopatía craneal? La osteopatía craneal es simplemente esta persona vio que todo lo que había, todo lo que hablaba Newton y Steele, todas esas leyes, toda esa manera de entender el cuerpo humano, toda esa manera de entender la salud, la enfermedad, todo esto, él lo veía en el cráneo. Es decir, por ejemplo, la estructura del cráneo determinará la función del sistema nervioso. Entonces él decía, si hay un bisel, si hay una sutura, si hay una articulación en el cráneo que no tiene buena movilidad, si, por ejemplo, a nivel del esfenoides no hay una buena movilidad, esto podrá estar influenciando en la visión del niño, podrá estar influenciando en que ese niño tenga problemas en la visión, tenga problemas de estrabismo, de miopía, de lo que sea. Entonces, nos damos cuenta que no es algo aparte de la osteopatía, ¿eh? Sino es algo más. William Garner Sutherland aportó la osteopatía craneal como una parte más de ese trabajo. De ese trabajo de la osteopatía. ¿Eh? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Aquí lo que pasa es que me gustaría hablar de esto, ¿no? Aparece un nuevo horizonte, ¿no? Porque el trabajo craneal, si bien al principio era un trabajo muy mecanicista, ¿no? Un trabajo muy de estudiar la estructura del cráneo, cuando vamos a estudiar la osteopatía craneal, súper importante, ¿no? Estudiar todos los huesos, las articulaciones del cráneo, las suturas, cómo se disponen las suturas para comprender por qué el movimiento es de una manera y no es de otra. Todo esto es una visión eh, mecanicista, ¿vale? Pero claro, a medida que William Gardner Sutherland pasaban los años y se iba adentrando en este trabajo craneal, claro, se empezó a encontrar con las cosas más sutiles de la osteopatía, más sutiles de la palpación, ¿no? Ya no era, a ver, voy a ver las cervicales cómo se mueven, ¿no? Y es relativamente fácil, ¿no? Que inclinar el cuello a un lado, inclinar el cuello al otro y ver cómo se mueven las cervicales, ¿no? Y lo mismo con el tobillo, con la rodilla, si tiene más extensión, si tiene más flexión. Pero claro, a medida que William R. Sutherland iba palpando el cráneo, empezó a encontrarse con las cosas más sutiles. Y claro, aquí, cuando empezamos a hablar de cosas más sutiles, él empezó a darse cuenta de que había algo
que estaba ahí continuamente, ¿no? En el, parecía que había un movimiento, ¿no? Un movimiento sutil, un movimiento primario, había un movimiento ahí que es un movimiento que no depende ya del sistema nervioso, sino que depende de la vida misma. Es un movimiento que él lo acabó llamando el mecanismo respiratorio primario y que se dio cuenta que es simplemente la expresión de la vida. ¿Eh? Perdón. Hay un movimiento que está involuntario, que está en todas partes. Hay un movimiento en nuestros órganos que no depende del sistema nervioso. Hay un movimiento en las células que no depende del sistema nervioso. ¿Eh? Es un movimiento que depende de la vida misma. Y lo vemos que ese movimiento también está en todas partes. Está en los árboles, está en los animales, está en el mar, la marea del mar cambia, el movimiento de las olas cambia y no tiene un sistema nervioso, el movimiento del árbol cambia y no tiene un sistema nervioso. Entonces, hay un movimiento que está ahí continuamente y que no depende del sistema nervioso. Entonces, él a medida que iba trabajando en el trabajo craneal, claro, empezó a darse cuenta que había un movimiento más sutil. ¿Eh? Entonces, claro, la pregunta que viene es, cuando trabajamos, cuando estudiamos la estructura del cuerpo, cuando estudiamos la anatomía, ¿hay algo más allá de esa estructura? ¿Hay algo más allá de lo que estoy tocando, de ese movimiento, no sé, por decir algo, de ese movimiento de las vértebras dorsales? ¿Hay algo más allá de ese movimiento muscular? ¿Hay algo más allá de ese movimiento que produce el sistema nervioso en nuestro cuerpo? Y bueno, empezamos a darnos cuenta de que sí, él se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta de que hay una conciencia en el cuerpo humano. Hay una conciencia que se expresa en el cuerpo humano, pero se expresa en todas partes. ¿Eh? Se está expresando en la naturaleza continuamente. Todo es conciencia, todo está vivo. Y como está vivo, simplemente por estar vivo, ya tiene un movimiento. ¿Eh? Entonces, claro, ¿por qué se está este movimiento en el cuerpo? Empezamos a darnos cuenta de que el cuerpo tiene un movimiento inherente y voluntario, porque si hay algo que es importantísimo para la salud es la relación. Es decir, las células necesitan, por ejemplo, necesitan abrirse para recibir información, pero también necesitan cerrarse para decir, ok, hasta aquí, ya no necesito más, ahora necesito digerir la información. ¿Eh? Los animales lo mismo, comen hasta un momento, y hasta que dicen hasta aquí. Y lo mismo con las plantas, con todo lo que está vivo. Entonces, digamos que hay un movimiento continuo de apertura, de cierre, hay un movimiento de, ok, dame información, pero ahora también dame tiempo para digerir lo que me has dado. Es decir, dame comida, pero ahora también necesito, por ejemplo, riego a la planta, pero ahora la planta necesita tiempo sin que la riegue para que tenga ese tiempo para digerir esa agua, esos nutrientes. Entonces, el cuerpo humano, el ser humano es un cuerpo, es una estructura viva que necesita relacionarse con el entorno. La relación es súper importante. Entonces, claro, aquí empezamos a darnos cuenta de la subjetividad de la osteopatía. Ya de por sí no es fácil demostrarlo todo en la osteopatía, pero claro, cuando empezamos a hablar de movimientos tan sutiles, tan minuciosos a nivel de la palpación, cuando tocamos un cráneo, claro, empezamos a darnos cuenta de que hay cosas que son subjetivas. La relación es subjetiva. ¿Eh? ¿Qué quiero decir con esto? Que la medicina hoy en día, no digo que no, que es importante muchas veces demostrarlo todo, pero la osteopatía es una medicina que muchas veces no puede demostrarlo todo. Vamos a empezar a darnos cuenta de que la columna la palpa un alumno, la palpa un osteópata, luego viene otro osteópata y la palpa y percibe otra cosa.
O incluso yo siendo el mismo, la palpo hoy y 2 años después palpo la columna y digo, ah, es que ahora noto cosas que antes no notaba. Pero esas cosas estaban ahí. Entonces, claro, la palpación en el cuerpo, o sea, como osteópatas empezamos a darnos cuenta que es relación y la relación es algo subjetivo. Todo el mundo lo relacionamos de forma subjetiva con el entorno. Entonces, esto es importante. Entonces, claro, estamos tocando un cuerpo, una anatomía, una materia que es consciente, que se relaciona. ¿Qué quiero decir? Que todo lo que está vivo, nuestro hígado, nuestro intestino, la columna, el cráneo, todo está recibiendo información continuamente del entorno. Todo está relacionándose continuamente. Entonces, esto, claro, tiene un movimiento que depende de esa relación, ya no depende del sistema nervioso. Y esto va a ser algo importantísimo en el trabajo osteopático, darnos cuenta de que la subjetividad está ahí, de que todo no se puede demostrar con con los estudios científicos. Hay una parte subjetiva que va a estar ahí siempre. ¿eh? Y bueno, empezamos a darnos cuenta que vivimos, claro, vivimos en un mundo que está lleno de información. ¿eh? La naturaleza está llena de informaciones, pero el mundo que vivimos está lleno de informaciones. Por tanto, bueno, la materia, la estructura, la anatomía que tocamos los osteópatas también va a ser estructura que tiene información dentro de sí, que va a ser importante con los osteópatas que la tengamos en cuenta. ¿eh? Y bueno, con todo lo dicho, madre mía, claro, la osteopatía se plantea como una medicina del futuro, una medicina que hable, se pone delante de los niños, ¿no? Y bueno, tiene muchísimo que hacer, ¿no? Por los niños. Es una medicina. ¿Cuándo ayuda la osteopatía a los niños? Pues la verdad es que la osteopatía ayuda a los niños, les ayuda siempre, siempre, no hay ahora sí, ahora no, siempre ayuda a los niños, ¿vale? No hay excepciones. A lo mejor no es para curarles una enfermedad, pero siempre nos va a ayudar, ¿vale? Entonces, ¿puedes ver a mi hijo? Sí, siempre. Da igual la patología que tenga, da igual la enfermedad que tenga. Siempre le voy a poder ayudar como osteópata, porque siempre voy a poder trabajar sobre esa estructura y trabajar para que la función mejore en el cuerpo del niño. ¿eh? Entonces, claro, cualquier síntoma, cualquier enfermedad puede ser tratada por esas manos, por unas manos sabias que han estudiado en el osteópata, por unas manos que perciben, pero también que son conscientes en el osteópata. ¿eh? Entonces, bueno, ¿cómo ayuda la osteopatía a los niños? Claro, esto es importante, ¿no? Volvemos al principio del que hablábamos antes, ¿no? La estructura gobernará la función. Y esto es importante porque, bueno, el doctor Sutherland, del que hemos hablado antes, siempre hablaba de la ramita doblada, ¿no? ¿Qué pasa? Que en los niños, la anatomía, al principio, cuando nace un niño, la anatomía está por formar, ¿no? Por ejemplo, el occipital, el occipital está en 4 partes, ¿no? Entonces, claro, ¿qué quiere decir? Que esas 4 partes, con el paso del tiempo, van a osificar, se van a unir entre sí. Pero claro, esas 4 partes, en procesos anteriores, como el parto, por ejemplo, puede que se vean repercutidas, puede que se vean afectadas. Entonces, ese agujero occipital no va a ser igual en un niño que ha tenido un parto, ya no voy a decir sano, sino fisiológico, con un niño que ha tenido un parto difícil. Entonces, claro, esto es importante, ¿no? Que lo tengamos en cuenta. ¿eh? Entonces, bueno, eh, por eso hablaba siempre de la ramita doblada, ¿no? Que quiere decir que los niños, que los procesos de vida del niño van a condicionar la estructura del cuerpo. Es decir, la manera, el embarazo como ha sido, el parto como ha sido, los primeros años de vida, es decir, cuando esa
anatomía está por formar, ese occipital está reblandecido, las diferentes partes del cráneo no se han unido todavía. Todo esto va a hacer que, por ejemplo, este occipital, este temporal, hueso temporal, se osifique de una manera, se haga rígido de una manera. Entonces, claro, qué diferente va a ser que aquí viene realmente el futuro, ¿no? De la osteopatía con los niños, ¿no? Porque si yo como osteópata puedo trabajar sobre esa estructura que todavía está que es maleable, que está por formar, puedo trabajar sobre esa estructura cuando el niño acaba de nacer. Qué importantísimo, ¿no? Por esto decía, ¿no? Lo importante que sería y que es que un osteópata pueda trabajar con ese niño nada más nace. Está todo maleable, está todo blandito, está todo fácil, ¿eh? Pero claro, luego ese mismo niño vuelve y después de 2 años y el occipital ya está más duro, ya está más rígido, todo ya se ha osificado. Entonces, ahí va a ser más difícil trabajar con ese niño, ¿eh? Entonces, claro, eh, volvemos un poquito a lo que comentaba antes, ¿no? La causa y el efecto. Los niños, cuando nacen, son estructuras corporales supermóviles. El cráneo de un niño es supermóvil, porque son cosas, la pelvis, el sacro, todo está reblandecido, es móvil, es necesario para que ese niño nazca, ¿no? Para que pase por el canal del parto. Pero muchas veces, eh, no sé si me están, si quieren preguntar algo o ¿está todo bien o quieren hacer alguna pregunta? No puedo poner los X. Porque veo ahí en el chat que se pone algo, pero bueno, Sí, justo les escribí que si tienen alguna pregunta lo escriban en el chat para poder al final leerlo y no estoy vale, perfecto. interrumpiendo, por Vale, favor. vale, perfecto. Bueno, aquí, cuando hablamos de la estructura gobierna la función, la causa y el efecto, en los niños esto es súper importante, porque el niño, muchas veces decimos, no, la mamá nació por cesárea, o estuvo no sé cuántas horas encajado ahí y no, pero el niño luego estaba bien. Vale, estaba bien desde el punto de vista de la patología, estaba bien desde el punto de vista del médico, ¿no? Que dijo, ok, está todo bien, no hay ninguna patología. Vale, pero el osteópata que ve ese niño como un mecánico y palpa ese niño, el cráneo, por ejemplo, cuando nace, dice, ah, fíjate, aquí en la base craneal derecha, aquí hay dificultad de movilidad, está más duro, está más denso, no se mueve correctamente. Ok, y la mamá dice, no, pero está bien, duerme bien, no le pasa nada. Ok, vale, no pasa nada. Pero luego ese niño pasa el tiempo y todo eso se va haciendo cada vez más rígido. Pero es que además ese niño ahora resulta, ¿eh? que tiene tensiones emocionales en casa con los papás. Ese niño ahora también resulta que el otro día se cayó con la bicicleta. Ese niño ahora resulta que ha ido a la vacunación y le han puesto 8 vacunas de golpe. Entonces, claro, todo va sumando, va sumando. Y esto es lo que ocurre en la naturaleza, ¿eh? Todo se va sumando, todo se va acumulando, ¿eh? Y ese niño que la mamá dice, no, el niño va bien, todo va bien, no pasa nada. El médico me ha dicho que está todo bien. Claro, el médico lo que ha hecho es ver si hay una patología. Y claro, no hay ninguna patología. Pero el osteópata, cuando ha tocado el niño, ha visto el cuerpo como un mecánico y ha dicho, ah, fíjese aquí en la parte derecha. ¿Usted se ha fijado aquí en la columna? ¿Usted se ha fijado aquí en el hígado? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo no se mueve? Ah, es que esto igual está repercutiendo en la función del cuerpo. No, no, pero está bien, está bien. Pero claro, llega un día que el cuerpo del niño dice, ya no puedo más, ya no puedo adaptarme más. Que si no nací bien, que si me pusieron vacunas, que si me caí con la bicicleta, que si mis papás discuten todo el día, que si no sé qué, ¡pam! Ya no puedo más. Entonces, epilepsia. Entonces, no hablo bien en la escuela. Entonces,
ya no gateo bien. Entonces me falta fuerza en el cuerpo. Entonces, X enfermedad. Ya no puedo ir bien al baño. Claro, la enfermedad, visto como la ve el osteópata, es un cuerpo que ya no ha podido adaptarse más. Entonces, claro, las cosas no vienen de golpe. En la naturaleza pasa igual. Las cosas no aparecen de un día para otro. Entonces, así es como vemos, como tenemos que empezar a ver también en los niños. ¿Eh? El niño que no gatea bien, que tiene problemas neurológicos, que tiene una parálisis cerebral, que tiene un autista, todos los problemas que vemos de aprendizaje neurológicos en los niños, a menudo no son una única causa, no es la patología. La patología la ve el médico, es lo que nos han enseñado en fisioterapia. El osteópata ve la patología como una suma de causas. Entonces, claro, tenemos que empezar a ver la máquina, ¿eh? Cuando trabajemos desde la mirada de la osteopatía. Y claro, si empezamos a ver un poquito más allá, empezamos a darnos cuenta de que la salud del niño también es la familia, ¿eh? Y esto, para todos los que trabajáis con los niños, no os lo tengo que contar, porque, y bueno, creo que en Sudamérica se ve mucho esto, ¿no? El cómo están los niños en relación a cómo están. Algo que viví, por ejemplo, mucho en el hospital, ¿no? En La Paz, en Bolivia, es ver la cantidad de, de mamás, ¿no? Que estaban solas, ¿no? Que habían tenido embarazos solas, ¿no? Claro, todo el pasado que lleva ese niño ahí, ¿no? En cómo ha sido concebido ese niño. Todo esto está en el cuerpo del niño. No es lo mismo un niño que crece dándole de mamar. No es lo mismo un niño que nace con una mamá y un papá. No es lo mismo. La salud, el niño es parte de un equipo, ¿eh? Entonces tenemos que empezar a ver que la salud del niño depende también de cómo está su entorno, ¿eh? Y lo interesante aquí, desde la osteopatía, es que podemos percibir cómo está repercutiendo ese entorno en la estructura del cuerpo. Podemos muchas veces darnos cuenta que cuando estamos en el hígado trabajando, que no funciona bien, en la base del cráneo, en la bóveda craneal, donde sea, decir, y preguntarle a la mamá, ¿usted se lleva bien con su marido? ¿Le da bien de mamar? ¿Usted está bien emocionalmente? Porque claro, la mamá es quien está siempre con el niño en los primeros años de vida, ¿no? Es la primera repercusión, la primera influencia. Entonces empezamos a darnos cuenta de que hay emociones que vive la mamá que están en el niño, ¿eh? Y cuando la mamá habla muchas veces de, no, es que mi marido no viene nunca a casa, es que hace años que mi marido, que el papá de mi hijo se fue y ya no ha vuelto más, eso muchas veces está en el niño también, ¿eh? Y entonces esto es mágico también y es muy interesante tenerlo en cuenta, ¿eh? Por tanto, como digo, el niño se relaciona, es parte de un equipo, ¿eh? Y tenemos que empezar a ver esto también, ¿eh? Que el niño se relaciona y es parte de un equipo, ¿eh? Y ese equipo es la familia, pero también muchas veces, bueno, son los hermanos también, ¿eh? Así que bueno, una sesión de osteopatía nunca va a ser científica, nunca. Evidentemente nos basamos en leyes que vienen de la ciencia, de la medicina, pero cada sesión de osteopatía es diferente a la anterior. No hay técnicas que se apliquen de manera continua siempre en esta patología, en la otra. ¿Por qué? Porque yo como osteópata hoy estoy de una manera, mañana voy a trabajar y he discutido con mi pareja y estoy de otra manera, hoy estoy cansado, hoy estoy alegre. Todo cambia en cada sesión. Por tanto, una sesión de osteopatía nunca puede ser científica, ¿eh? Y esto también en la osteopatía lo vamos a trabajar, ¿no? Aprender a relacionarnos con esto que estamos tocando, ¿eh? Así que bueno, el futuro de la osteopatía, simplemente así para ir finalizando, el futuro de la osteopatía depende también
de la identidad del osteópata, ¿eh? Yo sé que aquí me escucháis muchos fisioterapeutas, no sé si hay médicos también, pero un osteópata no es un médico, no es un fisioterapeuta, ¿eh? Y qué importante es que un osteópata sepa cuál es su trabajo para al mismo tiempo respetar el trabajo del fisioterapeuta, respetar el trabajo, valorar el trabajo del médico, del fisioterapeuta. Darnos cuenta de que nuestro trabajo está en la estructura, está con nuestras manos, como he dicho al principio, en percibir esa estructura. ¿Eh? Entonces también es importante, ¿no? Y hoy en día también en el momento que estamos viviendo, ¿no? ¿Puede ser el osteópata parte de un equipo? Pues claro que puede ser parte de un equipo. Hemos vivido mucho un osteópata que trabaja en su consulta, ¿no? Que trabaja con la puerta cerrada, ¿no? En su consulta, ¿no? Yo he trabajado en atención temprana con logopedas, con fisioterapeutas, con neurólogos. Claro que podemos trabajar todos, cada uno desde su mirada y desde su aporte. El osteópata, de todos modos, yo creo que si algo aporta el osteópata hoy en día, a algo que no se suele hacer, y lo he dicho ya al principio, es ese aporte de mecánico, de yo mejoro el cuerpo y se lo paso a mi compañero, yo libero el nervio vago, libero la base del cráneo para que cuando mi compañero fisioterapeuta coja a ese mismo niño, esa potencialidad para la fuerza que va a tener ese niño para gatear, para caminar, para la coordinación, esa potencialidad está ahí. Mientras que si es un cuerpo que está lleno de bloqueos, de limitaciones, esa potencialidad va a ser mucho más difícil que se exprese. Y ahí está para mí la magia en la osteopatía, ¿no? En que si mejoramos la máquina, la función tiene más potencialidad para mejorar. ¿Eh? Entonces, bueno, tiene límites la osteopatía. Hoy en día la osteopatía también se la encasilla muchas veces, que si es parte de la fisioterapia, de que si se ocupa solamente de parte de musculoesquelética, que si se ocupa de la columna, que si hace técnicas de manipulación. Miren, Andrew Taylor Steele, Sutherland empezaron estudiando un hueso seco, empezaron estudiando el cuerpo humano como hemos estudiado todos, en el laboratorio, en los libros, cogiendo la anatomía de Gray, ¿no? El Sobota y estudiando la anatomía. Pero la magia de la osteopatía y de lo que ellos se dieron cuenta también es que estudiar la osteopatía se dieron cuenta que eso que están tocando tiene una vida, tiene una conciencia, y estudiar la osteopatía, por tanto, es estudiar la vida. ¿Eh? Entonces, es realmente importante que tengamos esto en cuenta, ¿eh? Que si nos... Entonces, los límites de la osteopatía, los límites de la osteopatía realmente son los límites de cada profesional, de cada osteópata. ¿Por qué digo esto? Porque frente a un mismo problema, frente a un niño, por ejemplo, que tiene problemas neurológicos, un osteópata va a decir, ok, yo quiero llegar hasta la columna. Yo quiero llegar a este tipo de técnicas, pero también van a haber osteópatas que van a decir, ya, pero yo también quiero ver cómo las emociones están repercutiendo en ese niño, cómo la química está repercutiendo en ese niño, ¿eh? Entonces, cómo la energía está repercutiendo en ese niño. Entonces, claro, si la osteopatía se ocupa de estudiar el cuerpo humano, el ser humano, ¿dónde está el límite de la osteopatía? Realmente el límite es hasta donde queramos llegar porque hasta el ser humano tiene algo más que no es materia. Entonces, nos vamos a encontrar con diferentes osteópatas dependiendo de dónde quieran llegar, dependiendo de dónde se quieran ocupar. ¿Eh? Entonces, bueno, como osteópata, como profesional sanitario, la pregunta sería esta, ¿no? ¿Hasta dónde quiere uno llegar? ¿Eh? Entonces, esto ya es personal, depende de cada uno. En fin, bueno, muchísimas gracias por estar ahí, por esta propuesta, por esta oportunidad para
para hablar de cómo veo yo la osteopatía hoy en día. Y bueno, no sé, les doy paso por si quieren preguntar Claro, algo. muchas gracias, profesor Francisco. Este, tenemos una pregunta de fisio infantil que ahí dice, ¿hay alguna contraindicación de la osteopatía craneal en niños con síndrome de Down? No, ninguna. Ninguna, todas se pueden trabajar. Todas se pueden trabajar. A ver, si hay una contraindicación en la osteopatía es no saber relacionarme con lo que estoy tocando, ¿vale? Ok. Pero si un osteópata entrenado en el tacto, eh, un osteópata que sabe palpar y sabe relacionarse con lo que está tocando, no hay limitaciones. El único límite y la única, lo he dicho al principio, es la estructura. Ese niño con síndrome de Down tiene limitaciones en su cuerpo, ¿eh? Entonces, es como un niño que tiene una parálisis cerebral. El cerebro de ese niño no es el mismo que un niño que está con un sistema nervioso normal, ¿vale? Entonces, bueno, no. ¿Por qué tiene que haber una limitación? Para nada. ¿Eh? Claro, gracias. ¿Alguna pregunta más tengan? Por ahí es un momento. Pero muy interesante lo que nos estaba comentando, es porque sí la osteopatía es muy mencionada acá en el Perú, yo lo que he escuchado es en adultos, pero en niños muy poco lo que he visto y como ustedes mucho se abarca, es muy interesante saber que podemos usar la osteopatía en niños, ¿no? Claro, Y es otro claro, mundo diferente más que todo lo que nos estamos rodeados a lo que es en la pediatría. claro, es que los niños, eh, lo interesante de la osteopatía en los niños es que trabajamos en un cuerpo que es maleable al principio, que la potencialidad para ese trabajo es mucho mayor. Mm, Un niño que no habla bien, que claro. viene con 7 años, ya no es lo mismo trabajar en ese niño con 4 años, ¿eh? Ah, ok, genial. A eso me refiero, ¿no? Claro que siempre vamos a poder trabajar, pero claro, la anatomía se ha hecho más dura, se ha hecho más fija, se ha desarrollado. Entonces, por eso, como decía, ¿no? Debería de haber un osteópata en cada sala de parto, ¿no? Después del parto. Bueno, después del parto lo cogerá su mamá, ¿no? Y su papá, ¿no? Claro. Pero claro, cuán importante sería para la salud de un niño que desde la osteopatía pudiésemos trabajar a este nivel, ¿no? Después de un parto, ¿no? Siempre. ¿Eh? Claro, entendí. Por lo que también el niño vive, pues, ¿no? Dentro de la madre, todos esos 9 meses. Claro, claro, sí, sí. Bueno, esto también lo practico, ¿no? Que es la osteopatía durante el embarazo, porque hay mamás también. No sé, a veces tengo la sensación como que piensan que todo lo que ellas viven, no, no tiene que ver. No, yo discuto con mi marido y no, no tiene que ver. O, no sé, voy a trabajar todos los días y estoy estresada y no puedo más con el trabajo durante el embarazo, pero no, no tiene que ver. ¿Cómo que no tiene que ver? Claro que tiene que ver. El oxígeno no le llega bien, igual al feto, eh, la circulación nerviosa son las mismas. Claro que tiene que ver. Y luego resulta que después pues no sabemos por qué es, no sé. No sabemos ¿cómo que no sabemos por qué es? La osteopatía ahí tiene un montón de respuestas para dar, ¿eh? Ah, genial. Tenemos otra pregunta de Graciela. ¿En dónde se podría estudiar específicamente la osteopatía infantil? A ver, Es- infantil, o sea, eso yo que creo, es eso, ¿vale? Yo pienso que primero decir, pues me dedico a la infantil, ¿no? En el claro. caso en el caso del trabajo craneal, primero hay que estudiar el cráneo, hay que estudiar el sistema nervioso, hay que estudiar primero de forma general, ¿no? Para luego ir, porque como he dicho
al- Claro, ya se le está entrecortando la profesor Frank. trabajo igual tenga problemas de gateo, sí, Sí, eh, hay que ver el conjunto. el conjunto, Sí, introductorio si quieres, ¿no? Para la osteopatía, pero para realmente estudiarla bien hay que sí, es que se está tener perdiendo una profesor formación ahí. Francisco. Se está ahí entrecortando su señal ahorita. No, está bien, lo escucho bien, sí. Y que no se le entendió Sí, lo no sé si he último que contestado. estaba diciendo. No, que de forma específica yo pienso que primero hay que estudiar la osteopatía y comprender la osteopatía, ¿no? De forma genérica. La verdad es que yo aquí como profesionales de salud, profesor de educación física, pero cuando uno empieza a estudiar osteopatía, hay un proceso en el aprendizaje, no es algo de la noche a la mañana. Claro, claro, Tenemos que como todo, empezar pero a se puede ver, hacer la especialidad de un niño, supongo, ¿no? hacer la salud de otra manera. Causas de lo que ocurre en los niños a lo mejor ya no son las que dice solamente el médico. Y esto es un proceso, ¿eh? No es algo inmediato, ¿eh? Yo creo que ser osteópata es un proceso. ¿Eh? Ok. Tenemos otra pregunta de Damián. ¿Das importancia a los reflejos primitivos con la osteopatía? ¿Cómo? Dice, ¿das Perdona. importancia de los reflejos primitivos con la osteopatía? Claro, claro. Pero osteópata dice, los reflejos primitivos, yo lo que tengo que mirar es la estructura. Yo lo que quiero, o sea, la diferencia, a ver, corrígeme si me equivoco, pero un niño que viene con dificultad en los reflejos primitivos, yo como osteópata parto de la idea de que la naturaleza, de que el cuerpo humano, si está en orden, tiene la potencialidad para que ese reflejo ¿eh? Se realice. No se lo tengo que enseñar, ¿vale? Entonces, yo como osteópata, con un niño que tiene primitivo, el cuerpo, que la estructura esté en las condiciones, ¿vale? Entonces, ese es el objetivo del osteópata. Trabajar en el cráneo, por ejemplo, en este caso, para que ese sistema nervioso pueda actuar. O sea, lo que quiero que entiendan un poco también es que y me gusta matizar en esto, porque conforme pasan los años me doy cuenta de lo importante que es, ¿no? Es que vivimos en un mundo y en una sociedad que parece que somos nosotros los que le tenemos que enseñar al cuerpo, pero el cuerpo, igual que la naturaleza, si tiene libertad para actuar, sabe cómo actuar. Y esto es lo que veía Andrew Taylor Steele cuando veía la naturaleza. Si yo libero la columna, si yo libero el cráneo, yo no le tengo que enseñar al niño que gatee. Ah, Está ¿vale? No quiero decir, por favor, terapeuta ni nada, pero yo como osteópata veo el cuerpo así, ¿eh? ok, ¿Vale? No sé, ¿he contestado a la pregunta? Sí. yo creo que sí. ¿Hay alguna pregunta más para los que están presentes? Dice perfecto, entonces sí le contesto. ¿Nada más? Sí. Sí. Listo, profesor Frank. Francisco, estamos
muy felices de haberlo tenido acá, escucharlo. Esperemos que próximamente pueda estar dando unas ¿Cómo? clases, Se te, específicamente lo que es, pues, ¿no? ¿cómo? Niños. Espero que Se podamos cortó, tener. pero Se está cortando igual. sí, ahora un poquito. Al final. Repita, por Claro. favor. Que estamos muy felices de tenerlo acá, de la pequeña charla que nos ¿Cómo te pueden decía? tener, de la introducción de la osteopatía pediátrica, que es en niños, que muchos que somos niños nos interesa bastante. Esperamos que lo Sí, podamos tener muy pronto por acá y nos puede enseñar, vale, ¿no? O vale, sea, vale. cómo manejar la osteopatía, pero en niños realmente, que es lo que más nos importa. ¿Escuchado? Claro, claro, por supuesto que podemos. No sé si se está refiriendo a que hagamos de que si se puede aprender, ¿no? Claro. Claro, Luego estamos hablando mucho del trabajo craneal, pero luego también hay, bueno, el trabajo introductorio que yo planteo es un curso, ¿no? En el que podemos hacer un curso de introducción a la osteopatía, que también aprendamos técnicas articulatorias para, pues, para el miembro inferior, para el miembro superior, para la columna, ¿eh? Pero claro, todo esto luego lo añadimos a un trabajo craneal, todo esto con una filosofía, ¿eh? Es una filosofía de cosas. listo. Ok, ¿se me escucha bien? Sí. Ah, Sí, se está ajá, entrecortando, pues sí se le llegó a escuchar. muy bien. Listo, entonces, profesor Frank, muchas gracias, se le agradece bastante. Creo que todos también ya sabemos un poquito más, como ya lo mencionamos. Muy Ya bien. parece también es tardecito. Muy bien, gracias. Listo, hasta luego. Hasta luego, chao. Chao, chao, chao con todos. Muy gracias por asistir el día de hoy.